¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente a su canal Agua Viva. Y bueno, vamos a empezar el, el- el mensaje de hoy. Eh, Vamos a entrar al libro de San Mateo y es el capítulo 13, versículo 24. Vamos a empezar. Vamos a leer hasta el 20 hasta el versículo 30. Y bueno, la palabra de Dios dice así. Bueno, hay un subtítulo que, que dice parábola del trigo y la cizaña. Y dice, les refirió otra parábola diciendo, Jesús estaba hablando, dice, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de la familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? O sea, la cizaña. Él les dijo, no, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Hasta ahí. Las iglesias, siempre, si te fijas en esta parábola, el Señor siembra buena semilla en los campos. O sea, los campos son la gente, es toda la población que puede haber, inclusive en una ciudad, un país, en todo el mundo. Y obviamente aquí está hablando, pues, obvio, de todo el mundo, ¿verdad? Lo que pasa es que mucha gente a lo mejor lo centraliza en un grupo pequeño. Y bueno, es válido también, pero realmente el Señor lo que hace es sembrar semilla en todo el mundo, no en un solo lugar, ni a unas solas personas, ni nada por el estilo. Entonces, pero ahí también dice que el enemigo viene y siembra lo malo en las personas. O sea, Dios siembra bueno en las personas y el enemigo siembra malo en las personas. Y entonces, es como una pequeña novela, ¿verdad? Pero dice entonces, ah, empiezan a crecer, empieza a crecer lo bueno y empieza a crecer lo malo. Y muchas veces dices, bueno, pues hay que sacar lo malo ahorita. Pero nos está diciendo, no lo saques, deja que crezcan juntos. ¿Por qué? ¿Por qué será que Dios quiere que crezcan juntos? Porque si se fijan, una planta buena, pues obviamente, como dice en la parábola de la semilla de mostaza, siembras una semilla y va a crecer un árbol frondoso que va a dar mucho fruto. Y eso, obviamente, va a dar mucho fruto, buen fruto, porque es algo sembrado por Dios. Y entonces va a ir creciendo el fruto de los que sembró el Señor. Pero también va a estar creciendo el fruto y va a estar creciendo lo malo, las hierbas malas, junto con los buenos. Pero Dios no quiere tampoco cegar a los malos en ese momento. ¿Por qué será? ¿No será que es que a lo mejor el Señor está probando a los buenos, inclusive para ver si no se vuelven malos o si no se echan a perder? O sea, porque lo malo, o sea, las hierbas malas, si nosotros fijamos en un sembradío, la hierba mala crece muy rápido, muy fácil, crece mucho más fácil que una siembra buena, que una planta buena. Si te fijas,
Puedes ir a un sembradío y vas a ver mucha hierba mala creciendo muy rápidamente. Entonces, lo malo crece fácilmente en las personas. Y lo bueno crece más lento, pero cuando crece en la persona, crece arraigado y esa persona no se desvía, no se sale de lo bueno. ¿Por qué? Porque él sabe que lo bueno es lo mejor que le puede suceder a él. Entonces no se va a desarraigar de lo bueno tan fácilmente. Sí va a haber ataques, porque va a estar rodeado de lo malo. Va a haber hierba, va a haber cizaña, pero no va a dejar que su corazón se ensucie o con lo malo. Y si se llega a ensuciar, va a hacer todo lo posible para limpiarlo otra vez. Va a buscar otra vez estar limpio, quitar lo que está alrededor, lo que le está afectando y enraizarse mejor a la tierra para poder dar mejor fruto, indistintamente aunque esté rodeado de cizaña. Y así somos nosotros. Nosotros, si somos personas seguidores de Cristo, pues vamos a seguir buscando lo bueno todo el tiempo. Tal vez tengamos problemas y dificultades en el camino y vengan ataques del enemigo, vengan ataques de personas que aún creemos que son buenas y no son buenas y nos están atacando. Pero nosotros debemos de saber y entender y discernir cuando los ataques son del enemigo a través de las personas. Porque mira, las personas, todas nacemos igual, todos nacemos igual. Todos nacemos en el vientre de nuestra madre, todos nacemos sin ningún pensamiento erróneo, equivocado, etcétera, etcétera. Hasta que ya empezamos a crecer y con las dificultades y los problemas que nos pueden rodear y las circunstancias que puede haber alrededor, nosotros empezamos a abrir puertas y empezamos a como no conocemos, la mayoría de nosotros, o realmente todos, no conocemos a Dios, sino hasta cierta edad empezamos a conocer a Dios. Entonces, es muy fácil que el enemigo venga y siembre cosas malas en nosotros, o nos hagan cosas malas para que nosotros abramos puertas y entonces tengamos que hacer cosas malas, o hacemos cosas malas. Ahora bien, nosotros que somos seguidores de Cristo, te voy a hacer una pregunta, y me la estoy haciendo yo mismo también. Yo ya me la he hecho varias veces. Imaginándome que hay un ladrón, un asesino en serie, porque pues, existen. Sabemos que es difícil que una persona de esa se pueda arrepentir, pero vamos a ponernos en el ejemplo porque puede pasar y ha pasado de que la persona se arrepiente. ¿Aceptarías tú o yo que esa persona ya perdonada viviera en el reino de los cielos? ¿O dirías, no se lo merece, no merece estar ahí? Y si se trata de merecer, bueno, ahorita llego a eso. ¿Qué pensarías tú? ¿Le darías permiso de entrar o no le darías permiso de entrar? Si alguien se porta mal y luego después se arrepiente. No sabemos si se va a arrepentir, pero ahorita, por ejemplo, puede estar eh, portándose de una manera equivocada. ¿Le darías permiso o le darías o lo ayudarías a que entrara al reino de los cielos, aun y cuando sepas que la persona es un asesino? Y déjame decirte una cosa, hay asesinos que vemos, pero que no son llamados por la justicia terrenal. Por decir algo, te voy a poner un ejemplo. Una persona que le hace un mal a otro y que alguna vez
a lo mejor le provocó un mal tratando de ponerle piedras en el camino o tratando de que esa persona se aleje de Dios con la forma de ser de la persona. O sea, lo que quiero decir es esto. Si una persona que manipula a otra persona con la palabra de Dios y que no es lo que debe ser lo que está haciendo de manipulación de esa manera, ¿tú crees que esté bien y que esa persona, porque realmente esa persona es un asesino también, está asesinando a otra persona espiritualmente? Y eso está peor todavía que matarlo con una pistola. ¿Crees que sería digno o dirías, sí, no, no hay problema que pase, que se meta al reino de Dios? Te voy a... Ahora bien, ya hicimos la pregunta, ya cada quien pensó qué es la respuesta que él tendría. Déjame decirte una cosa, ninguna persona naciendo es malo, ninguno, porque no tiene aún no tiene unos deseos de hacer algo malo o bueno. Es un bebé, no tiene nada. Él lo más lo único que hace es llorar, tomar leche, llorar porque no lo han limpiado, porque se ensució, etcétera. Y es lo que hace, llorar, llorar, reírse, llorar, etcétera, etcétera. Un bebé. Y ya los sentimientos, los sentimientos que empiezan a cambiar a la persona empiezan cuando empieza a tener razonamiento y empieza a tener dificultades en la vida. Pero no quiere decir que la persona sea mala. Lo que pasa es que el enemigo, lo que ha dicho aquí, que la cizaña empieza a sembrar el enemigo, cosas en la persona. Y la persona tiene la decisión, perdón, tiene la decisión de realmente decir, sí, voy a lo malo o no voy a lo malo. Entonces, nosotros tenemos una decisión que es el libre albedrío y decimos, "¿Sabes qué? Voy a lo malo". Y una persona que ya está decidiendo por lo malo, pues obviamente va a ir, el enemigo entra en su vida y empieza a manejar la vida de esa persona. No lo hace solo, él nomás tiene la decisión. Yo me acuerdo de unas personas que estaban en lo malo y el Señor me mostró que ellos iban solamente sentados como pasajeros en una carreta. Pero el que verdaderamente iba manejando la carreta era el enemigo, era Satanás. Y los que estaban sentados atrás en esa carreta solamente iban haciendo lo que el que manejaba la carreta les decía que hicieran. Entonces son personas que verdaderamente se están dejando llevar por la voluntad de Satanás, no por su voluntad ni por la voluntad de Dios. Entonces, si yo le dijera a una persona, no, fíjate que tú ya mataste no sé cuántas personas, mil o... Es más, ya a mí me fui de calle. Punto que fueran cinco o seis. ¿Tendría yo el derecho de decirle que no entre al reino de Dios si ya se arrepintió? Creo que no. O sea, si yo no soy el dueño de las llaves del reino de Dios. El dueño de las llaves del reino de Dios es Jesús, porque Él se las arrebató a Satanás. Y Él es el que decide realmente si una persona entra o no entra al reino de Dios. Puede haberse ido al infierno por un engaño del enemigo. Es más, inclusive te voy a decir una cosa. Puede haberse ido una persona al infierno por haberse suicidado. Y nosotros vamos a decir, como personas de Dios, vamos a decir, no, pues ya está perdido, ya está en el infierno y no hay cómo salga de ahí. Pues bueno, tal vez no lo creamos, o tal vez sí lo creamos, pero yo una vez vi a una persona que el Señor lo sacaba del infierno.
Y, y esta persona, pues, yo la conocí mucho, la conocí muy bien. Y, y yo nunca me imaginé que iba a haber esa visión de esa manera, de cómo el Señor le decía a los ángeles que fueran por esa persona al infierno y lo sacaran. Y me sorprendió, pero me alegré, porque veía que lo sacaban de ahí. Yo nunca pensé diciendo, ay, no, ¿por qué se lo trajeron? Que si no merecía traer. No, no, no. O sea, es una persona querida por mí. O sea, yo lo amaba a esa persona. O sea, era un tío mío. Y, y me alegró mucho ver que lo sacaban de ahí. Y en la palabra, hay una parte donde dicen la palabra, de hecho, ah, cuando Pablo y los meten a la cárcel y en Hechos, y les dice y el carcelero se iba a suicidar porque no sé si se acuerdan o si lo han leído, de que tiembla, hay un temblor, o sea, hay como un tipo terremoto y se abren todas las puertas de las celdas. Entonces, al ver el carcelero que no hay gente o que cree que se salieron de la cárcel, pues dice, se me voy a suicidar porque estos me van a matar, o sea, mis jefes, que son los romanos. Y Pablo le dice, no, 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 no te mates, aquí estamos, no nos hemos ido a ningún lado. Y entonces, cuando ve el milagro o cuando ve las cosas que pasaron, que Dios hizo, verdaderamente que no las hizo el hombre, o sea, no se salieron ellos, sino que Dios abrió las celdas de la cárcel, el mismo carcelero dice, ¿qué puedo hacer? Porque Pablo le dice, no te mates, aquí estamos. ¿Qué es lo que puedo hacer? Y entonces Pablo le dice, arrepiéntete de tus pecados, recibe al Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Esas palabras son muy importantes para cualquier persona, para todos nosotros. Cuando yo hago o cuando yo recibo al Señor y esa palabra o esa promesa, más bien, no es una palabra, es una promesa de Dios, que dice que si yo recibo al Señor Jesús, seré salvo yo y toda mi casa. No es una promesa hecha por ti o por mí o por Juan Camaney o, o María la del barrio, etcétera, como las novelas. No, es una promesa hecha por Dios, el mismo Dios, que no va a romper. Esas promesas Él no rompe sus promesas. Entonces te dice, si tú te arrepientes y recibes al Señor Jesucristo en tu corazón, serás salvo tú y toda tu casa. O sea, toda mi casa son todos los que viven conmigo y todos los que me rodean de mi casa. A lo mejor ahorita hay uno descarrilado o desarraigado o una persona que no quiere entrar ahorita en el reino de Dios porque por cualquier cosa de las circunstancias que hablamos antes. Pero, pero la palabra se va a cumplir. Tarde que temprano se va a cumplir. Yo me acuerdo de una persona que había recibido al Señor y tenía pues, mucha pena por su hijo porque pensaba que a lo mejor no se había arrepentido y el hijo se había muerto, que a lo mejor no había recibido al Señor Jesús, esa persona. Pero la palabra o la promesa de recibir al Señor Jesús y ser salvo tú y toda tu casa se cumplió en esa persona. Mostró el Señor que, sí que Él había guardado la vida de ese hijo. Y esa persona pensaba que no había guardado a su hijo, el Señor Jesús, pero sí lo había hecho. Y cuando se dio cuenta, o cuando recibió la palabra de que el Señor había guardado a su hijo,
pues obviamente la persona se descargó y se le quitó el pesar que traía durante mucho tiempo. Porque el Señor solo había, si el muchacho o la persona había fallecido o había dejado de existir en este mundo, pero estaba con el Señor Jesús en su reino. Y entonces la palabra se cumplió, donde dice, si tú te arrepientes y recibes al Señor Jesucristo, serás salvo tú y toda tu casa. Y así pasó. Y muchas veces va a pasar, porque las promesas de Jesús y de Dios nunca pasan de balde, siempre se van a cumplir. Si el Señor Jesús ya de alguna manera te prometió algo, lo va a cumplir. Tarde que temprano lo va a cumplir. Antes de que tú te vayas de este mundo, lo va a cumplir. A lo mejor lo cumple y sigues haciendo las cosas que Él quiere que hagas. O a lo mejor la cumple y en ese momento o en un rato más o días o un año te vas con el Señor Jesús. No sabemos. Nosotros no lo sabemos, pero Él sí lo sabe. Qué día exactamente nos va a llevar a cada uno de nosotros. Y cómo nos va a llevar. Y cuándo y en dónde. Yo me acuerdo algo me acuerdo mucho de las películas. Me gusta ver películas porque muchas veces a veces me enseñan algo. A veces no tanto, a veces buenas, a veces malas cosas, pero siempre te enseñan algo. A lo mejor a veces te enseñan hasta mentiras que están diciendo. Cuando, ahorita me estaba acordando, cuando el Titanic se hundió, que pues, mucha gente habla del Titanic y que sí, que esto, que sí, lo otro. Cuando el Titanic se hundió, la gente que iba en ese barco, la mayoría de las personas que iban en ese barco eran muy soberbios, la gente, porque eran ricos, eran pura gente pudiente que podía pagar un viaje así, con todos los lujos que había en ese tiempo. Pero cuando ya vieron que se iba a hundir, se acabó esa soberbia que tenían. Se acabó todo lo que ellos pensaban que su vida era, se acabó. Y al último, yo creo que mucha gente de lo que estaba ahí en el barco, que supieron que ya se iban a morir, empezaron a arrepentirse de todo lo que habían hecho durante toda su vida. Y muchos a lo mejor alcanzaron la vida eterna con el Señor Jesucristo y están con Él. Tal vez algunos no, yo no estoy diciendo que todos, pero la mayoría o muchos han de haber quitado todas esas soberbias y esas cosas que traían y tuvieron un tiempo, aunque estar pensando en una hora o en media hora, en 15 minutos, todo lo malo que hemos hecho antes de morir, te arrepientes porque te arrepientes. El problema es cuando no tenemos tiempo para arrepentirnos, porque hay veces que yo he visto gente que no puede llegar a arrepentirse, o a menos que lo haya hecho antes de morir, que le haya mostrado el Señor las cosas antes de morir. Pero hay gente que se muere con un ataque fulminante y ni siquiera tiene tiempo de decir perdón, nada. Nomás le da el ataque y se acabó. Entonces, es algo fulminante. No lleguemos a eso. O sea, Dios siempre nos da la oportunidad de estarnos arrepintiendo de las cosas que hacemos. Y tenemos tiempo y tenemos la facilidad de tener un Dios que nos perdona rápidamente y fácilmente. El problema no es Él, el problema somos nosotros, que no queremos aceptar las cosas malas que estamos haciendo. Si nosotros aceptáramos las cosas que estamos haciendo, Dios nos limpia en un momento, en un instante. Pero por lo mismo que nosotros somos cabeza dura, o como dice el Señor, tenemos este corazón de piedra y no de carne. Y muchas veces batallamos para, para admitir que estamos mal.
Pero cuando admitimos que estamos mal, el Señor te perdona en un instante, rápidamente. Él no tiene problemas para perdonar. Los que tienen problemas para aceptar que estamos mal somos nosotros. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por las palabras que nos da, Señor, del trigo y la cizaña. Y te pedimos, Señor, que nos guardes como trigo, no como cizaña, Padre, que no nos dejes vivir o que nos des la vida durante todo este tiempo, Señor, como un trigo, no como una cizaña, Señor. Ayúdanos, Señor, a quitar todo lo malo de nosotros. Quita que toda la hierba que esté rodeándonos nos deje crecer, Señor, aún y cuando tanta hierba está alrededor. En el nombre poderoso de Jesús. Ayúdanos, Señor, a ser mejores, a, a perdonar a las personas, a admitir que estamos mal, a admitir que nosotros también somos pecadores y que tampoco tenemos derecho a entrar al reino de Jesús, sino que Él nos da el perdón para poder entrar a ese reino. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos. Amén. Gracias por escucharnos y vernos y nos vemos la próxima.